Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Comienza una clasificación de qué es lo que debe comer el pueblo santo de Israel, que santo es apartado, y qué no debe comer. La forma en que comemos nos socializa o nos separa de la gente. Pueblos se juntan dependiendo también de lo que comen. Dios lo que hace es prohibir alimentos. Cuando lleguen en Canaán, no se socialicen tanto con los cananitas. La conquista no fue de un día para otro, hablo de 40 años después con Josué, sino que poco a poco los fueron desplazando. Todavía socializaron. No podía compartir la mesa con un cananita que se estaba comiendo un pulpo en su tinta, o unas lagartijas, o unas culebras que acabamos de matar, unos camaleones, y dicen, no, nosotros no comemos esas cosas porque son impuras, porque Dios, nuestro Dios Jehová, así lo dijo. Y entonces Dios le va a dar una clasificación al pueblo de Israel, a la nación de Israel, qué es lo que no debe comer. Esto, hermano, no es para la iglesia de hoy, esto es para la nación de Israel. Tampoco lo es el diezmo, tampoco lo son las primicias, que todo esto es agrícola. Dios da una clasificación de los animales terrestres y les dice, de los animales terrestres, ustedes pueden comer solamente aquellos que tienen dos características juntas. Uno es que sean rumiantes y que tengan la pezuña partida en dos. Entonces, si algún animal terrestre rumia, pero no tiene partida la pezuña, no lo debes comer, o viceversa. Si tiene la pezuña partida y no rumia, como el cerdo, no lo debes de comer. De animales terrestres, ¿qué deberían comer? Los que tienen la pezuña partida y rumia. ¿Qué es rumiar? Porque leo más adelante, en el Nuevo Testamento dice, hay que rumiar la palabra. Rumiar es aquel animal que una vez que ha comido, puede regresar, regurgitar el alimento a la boca y volverlo a mascar hasta que sea digerido, propio para su estómago. La vaca tiene 4 estómagos o 4 rúmenes. Y usted ve que la vaca, aunque no haya alimento, está moviendo la boca. Estos animales rumiantes y además de pezuña partida pueden comer. Hay unas excepciones. El conejo parece que rumia, pero no rumia, no es rumiante. De esos están prohibidos el conejo, la liebre, el camello. Miren, el camello es rumiante. Aparentemente tiene partida la pezuña, pero no, porque abajo tiene un colchón de cartílago que hace que no se parta la uña hasta abajo. Por eso el camello también está prohibido. Ahorita vamos a ver especificaciones. De los animales del agua, los acuáticos, ¿cuáles pueden comer y cuáles no pueden comer? Los que pueden comer son los que tienen dos características, nuevamente, aletas y escamas. El pulpo tiene escamas, tiene aletas, los ostiones tienen aletas, debería tener aleta y escamas para ser comido. Esto es de los animales acuáticos. Aparte del terrestre y de los acuáticos, en cuanto a las aves, sí da una lista. Y casi la lista de las aves son generalmente aves de carroña, los que comen cadáveres. La cosa es que los hebreos deberían obedecer. Implícito va temas de salud. No es lo más importante. Lo más importante es la obediencia. Pero además Dios los bendice porque esos animales, si usted se los come, pues no son muy limpios. ¿Usted se comería un sopilote? Bien asado, bien frito. Simplemente es una lista que Dios da, que dice, no quiero, porque los cananeos se comen eso. Y ustedes son santos. Así como la iglesia es santa, apartada de lo que hace el mundo, también el pueblo de Israel era apartado, o sea, santo. Después de la lista de aves, insectos. No debería comer todo insecto que tenga 4 patas. Y alado, con alas, no puede comer, a menos que este insecto, aparte de sus 4 patitas y alas, tenga piernas para saltar. El chapulín, la langosta, sí la podían comer porque aparte de sus 4 patitas tenía piernas para
saltar. También dijo de que cualquiera que tocare los cadáveres de estos animales sería inmundo hasta la noche. Tenía que lavarse, tener ciertos ritos de purificación con agua si alguien tocaba el cadáver de esta lista de animales. Si un animal de corral, o sea, animales que usted estaba criando como una cabra, un borrego, se moría sin que usted lo hubiera matado, no lo debería de tocar. Y si lo tocaba para sacarlo del corral, tenía que lavarse porque era inmundo usted. No debía comerlo, aunque fueran animales permitidos. Estaban prohibidos los roedores, los lagartos, los erizos, todo eso. Dios quería apartarlo de los pueblos que comían de todo. No era porque sea malo o inmundo en sí mismo, sino porque Dios dijo que era inmundo. Y no querían que comieran eso para que no socializara con el resto de los pueblos cananitas. Versículo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos que tienen una sola característica: el camello, porque rumia pero no tiene la pezuña hendida. Y revise un camello, realmente la pezuña no llega hasta abajo. Abajo tiene un cojinete de cartílago blandito. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña. También la liebre la tendréis por inmunda. También el cerdo, y es de pezuña hendida pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Esos son los terrestres. Vamos por los de las aguas. Esto comeréis de los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas, esa combinación, en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve, serán abominación. 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, abominación. Y los que no tenían estas dos características, aunque tuvieran una, si no tenían las dos, era inmundo. Llama la atención que en cuanto a las aves, sí hay una lista. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán el águila, quebrantahuesos. Algunos animales no los identificamos bien, algunos ya desaparecieron. El azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo, según su especie. Este régimen dietético no es para la iglesia, es para el pueblo de Israel, así como el diezmo, así como las primicias y las fiestas de la Pascua, de los panes, del tabernáculo, del Pentecostés. Entiendan, es para el Israel, la nación, no es para la iglesia. Por eso es tan peligroso las tendencias judaizantes, se quieren judaizar a los hermanos. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña y la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Por cuestiones dietéticas e higiénicas también. De los insectos, que los que tenían 4 patitas y 2 piernas, esos se pueden comer, los otros no. Verso 24. Y por todas estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal que no tiene pezuña hendida ni rumia tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Esta lista también está en el libro de Deuteronomio. El libro de Levítico se escribe en el monte Sinaí, antes de que el pueblo judío empiece a caminar en el desierto. 40 años camina por el desierto, y ya cuando va a entrar a la tierra prometida, se escribe Deuteronomio. Deutero es segundo, nomos ley, segunda ley, que es similar al protonomio. Proto 1, nomos ley, primera ley, que es la del Sinaí. Una no se contradice con la otra. Deuteronomio 14, 3, 21. Este libro se escribe poquito antes de entrar a Canaán. Números se escribe qué es lo que pasó, las rebeliones de los judíos en esos 40 años. Y Deuteronomio es antes de entrar a Canaán. Deuteronomio, ahora sí, 40 años después, estos son los animales que podréis comer. De los terrestres, aquí están, si no tienen pezuña hendida y si son rumiantes. El buey, la oveja, la cabra,
el ciervo, tan sabrosa la carne de venado, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Quiero decir que en Deuteronomio también se vuelve a recordar la misma ley, el régimen alimenticio. Regresamos a nuestro texto. El verso 29, roedores. Y tendréis por inmundos esos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón. En Brasil se comen las ranas, unas ranas gigantescas que hay en el Amazonas, ¿no? La rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, inmundo de entre los animales, y cualquiera que los tocare, cuando estén muertos, serán inmundos. De estos animales inmundos, si alguno llegara a caer en un traste de cocina, era mejor romperlo. Si un animal de esto contaminaba un horno de barro, ese horno o hornilla había que derribarlo, porque lo hacía inmundo, porque había sido contaminado. Si un animal de estos caía en una cisterna, el agua no era inmunda, porque el agua era tan escasa que imagínense que un animal de esos caía en esa agua y ya no había que beberla, se morían de sed. Entonces dice, si un animal de esos cayera en el agua, no será inmunda. Verso 36, con todo la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias si cayera un animal de estos. Mas lo que hubiere tocado los cadáveres será inmundo, no el agua. Ahora, si estos animales caían sobre un canasto de maíz, de semilla, y la semilla estaba seca, no había problema. Pero si la semilla ya le habían puesto agua, digamos para hacer un mixtamal, y caía el animalito ahí, era inmundo. Dios sabe lo que hacen. Verso 39, y si algún animal que tuvieses para comer muriese, por ejemplo una vaquita, tenías un borreguito y se moría solo, el que tocara el cadáver será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra no se comerá, todo lo que anda sobre su pecho y todo lo que anda sobre 4 patas o más patas, de todo animal que arrastra no lo comeréis. Una culebra, pues eso no hay que comerlos. Si usted fuera hebreo, judío, pero si usted un día se va a la selva y se pierde y se encuentra un gusanito, pues lo pela y se lo come. Son proteína. Porque este régimen dietético, ¿para quién era? ¿Para la iglesia? Era para la nación judía. Y aquel que quiera judaizarse, que se judaice bien, pues, también en la alimentación, también en las fiestas, que se haga sus baños cuando toque una cucaracha, no nada más la mitad. La razón de todo esto está en el verso 14. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esa es la razón. Dios había dicho que todos sus animales no se podían comer, porque Él era santo y no quería que su pueblo se contaminara con otros pueblos. Y luego termina diciendo, 47, para hacer diferencia entre lo inmundo de lo limpio y punto. Voy a llevarlos al tema delicado, la sangre. El tema de la sangre que dio origen a un concilio, el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15. El pueblo cristiano está dividido, hablo de los que más o menos manejan sana doctrina, en 2 grupos. Los que dicen, todo lo que quieras, mis hermanos, pero sangre no como. Y otros que dicen, no, es que la ley ya está abolida, yo sí como sangre. Los que dicen que no hay que comer sangre, dicen que esto es antes de la ley. Esto se lo dio Dios a Noé, no se lo dio a Moisés. Y como no es antes de Moisés, esa ley no quedó abolida. Génesis 9, 1-4, salió Noé del arca. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Todo lo que se mueve y vive os será para comer. Así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Recuerden que Noé es antes de Moisés y la ley vino con Moisés. Entonces la gente que dice que no hay que comer sangre, aún en el tiempo de iglesia, se basa en estos versículos donde dice que no hay que comer sangre, aunque la ley esté abolida, porque el mandato está antes de la ley. Vean, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ahorita le digo, no pelee con ellos. Y si aquí alguno me dice que no come sangre, qué bueno, lo respeto y ya. Y si alguien dice que sí come sangre, también lo respeto. Eso es hipocresía. Ahorita van a ver que no. Pero carne con su vida, que ese es su sangre, no comeréis. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo sobre esto, ¿no? Marcos 7, 14 al 23. Vamos a ver al Señor de señores, el Cordero de Dios que quita el pecado, que dijo en Marcos. Jesús hablando dice, llamando así
a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada, y nada es un absoluto, así como todo es un absoluto. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Hablo espiritualmente. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya ven cómo es más fina la ley del amor de Cristo? Romanos 14:13, que dice Pablo en este asunto: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, por favor, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si usted le sirven sangre cruda en un pocillo, porque está hablando de sangre cruda, lo de Noé es sangre cruda, y dice: ¿sabe qué? Yo creo que para mí esto no debe de ser. ¿Qué tiene que hacer? No lo coma. Ahora, si a usted le sirven un pedazo de moronga que viene en un tubo de intestino y ya viene la sangre cuajada y cocida, y se lo pasan y dice: hermano, yo no como esto. ¿Qué tiene que hacer usted? Respetar al hermano que no come la sangre. Y usted, por amor a él, ¿qué va a hacer? Delante de él ya no va a comer la morcilla o la sangre. ¿Por amor a quién? A él. No discutan ese tema. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido: ay, hermano, usted está comiendo sangre delante de mí cuando sabe que a mí no me gusta eso porque siento que ofendo a Dios. El que está pecando es usted porque está ofendiendo al hermano. Si el hermano usted sabe que es débil en esa área, ¿qué tiene que hacer? No coma sangre ese día, coma avena, atolito, y ya el hermano se siente recontento. Mire, hermano, puros vegetales acá, chayote, verdura. Ay, gracias, hermano, qué sabroso estamos comiendo. Sí, hermano, en el amor de Cristo. ¿Es hipocresía? No. Pablo está hablando del hermano débil en la fe, sobre todo el tema tan delicado de la sangre. Porque si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La primera iglesia de los primeros años estaba conformada por gente que venía del judaísmo. Pedro era judío. Pablo fue enseñado a los pies del fariseo más grande de esa época, era judío. Pero de repente conoce la gloria de Cristo y sabe que más allá de la ley está la gracia. Y entonces de pronto ve que Pedro, cuando comía con los gentiles, se portaba de una forma. Después comía con los judíos y se portaba muy judío. Y entonces Pablo lo reprende cara a cara. No me pareció bien, dice Pablo, esa actitud. Judío con los judíos y muy gentil con los gentiles. Pablo dice: es la gracia, no la ley. La iglesia primitiva estaba formada de gente que venía del judaísmo y gente que no tenía nada que ver con el judaísmo. Griegos, hedonistas, placer sobre placer, pero Dios los alcanzó y entonces en una misma mesa se sentaban a comer griegos y judíos en el nombre de Cristo Jesús. Y como el griego no tenía ningún problema en comer carne con sangritas a un cuarto de cocido, y el judío sentía dolor en su corazón. Y entonces esto da origen al concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Cuando ya la iglesia continúa y se separa del judaísmo, ¿usted cree que los cristianos del siglo III, del año 200, guardaban judaísmo? Ya no, hermanos, porque la primera generación sí venía del contexto judío. La segunda generación ya eran cristianos de cepa pura, la gracia, no la ley. Y entonces ya habían dejado totalmente el judaísmo. Pero los primeros cristianos sí hubo ese problemita, tanto que pues los hermanos decían: ay, hermano, pues ¿será que los circuncidamos o no los circuncidamos? Pero si son griegos, dicen, nada hay en la circuncisión del corazón es la que vale, no la de la carne. Había tendencia a quererlos judaizar y cristianismo era otra cosa diferente. Por eso tan delicado que hoy en día el evangelio verdadero de Cristo está siendo atacado por judaizantes. Le están predicando con su gorrita. Le están predicando guardando la Pascua. Sí, cristianos, pero pascuosos. O eres cristiano o eres judío. ¿Vas a cristianizar o vas a judaizar? No se pueden las dos cosas. No se debe. ¿Usted cree que Pablo predicó judaísmo? Predicó la gracia. Pero claro, las iglesias las judaizan con el diezmo para sacarles dinero. Unciones con aceite, como si fueran Aarones, ¿no? La barba de Aarón llena de aceite.
Cosas muy raras, todo con el afán de sacar dinero, para todos aquellos que quieren judaizar al pueblo de Cristo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en beber. No está hablando de la ebriedad, de bebidas que no son alcohol. O en cuanto a días de, hermanos, si ustedes realmente quieren agradar a Dios, deberían de celebrar una Pascua de vez en cuando, Porque recuerden que Jesús fue judío. Hay que alabar también a los judíos, son los hermanos mayores. Celebremos una pascuita por allá. ¿De dónde salió eso? Aquí es lo que se celebra, la cena del Señor con los símbolos del pan y del vino. Tendencias judaizantes. Ahora ya están judaizantes, ya de barba larga, ya traen su kipa, el talit, ya empiezan a hablar hebreo. Es el mismo ataque de la iglesia primitiva. Tendencias judaizantes y además gnosticismo, nueva era. El hebreo no te salva, te salva la gracia en Cristo. Veamos otra vez que hay en relación con la sangre. Primera de Timoteo 4:3. Dice que en los últimos días va a haber falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos creyentes, y dice que esta gente va a hacer esto. Van a poner reglas que no tienen que ver con la gracia. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participáis de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué pasa si usted no tiene que comer, hermano? Y ahí donde usted vive nada más hay iguanas. Pues se la come agradeciéndole al Señor que llegó algo de proteína al estómago. Porque todo lo que Dios creó es, y nada es de desecharse, si se toma con acción. Gracias, Señor, por este alimento que llegó a la mesa. Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio y la sábana. Pedro está siendo hospedado en un lugar que se llama Jope, que está cerca de Cesarea, que era marítima. Una ciudad preciosa, llena de dinero, ciudad romana de primera línea. Vivir en Cesarea era como el sueño americano. Cerca de ahí estaba un lugar que se llama Jope, y ahí en Jope estaba hospedado con un curtidor, Pedro, judío, en la casa de un señor que pela pieles, un curtidor. Cornelio estaba orando en Cesarea y Dios le dijo: ve y manda por Pedro, que es un hombre que está en Jope. En ese momento, a las 12 del día, Pedro está en Jope, en la casa del curtidor, y subió a orar, y le vino una gran hambre. Y entonces él vio que el cielo quedó abierto y una sábana se desenvolvía, y en esa sábana venía todo tipo de animal. Y Dios le dice: Pedro, come. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. Soy un judío de esos de 10. Nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Y tiene dos aplicaciones: la alimentación, quedó abolida todo ese régimen alimenticio, y también de que Dios iba a adoptar a los gentiles. En la tarde llegan los siervos de Cornelio. Después Pedro se va a Cesarea, Cornelio sale a recibirlo y se pone de rodillas, y Pedro dice: no, levántate, yo también soy hombre. Vean el problema que se está dando entre judaísmo y cristianismo, tanto que los voy a llevar al primer concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15. Lo presidió Jacobo, que era una autoridad. Estuvo Pedro, estuvo Pablo, estuvo Bernabé. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos en Cristo que si no se circuncidaban, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Tratando de judaizarlos. Estos hermanos no sabían cómo comportarse, pues. Entonces dijeron los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén: vamos a hablar del asunto. Inviten a Pablo y Bernabé a que suba. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál? La de judaizar a la gente, circuncidarla. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. ¿Seguimos? Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios estaba haciendo. Seguimos. Algunos de la secta fariseica que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, se levanta Pedro, ya un Pedro más maduro: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los también gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Muy bien, seguimos. Y no hubo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Ahora, ¿por qué pues tentáis a Dios poniendo esa cerviz
Ese yugo, un yugo que ni siquiera nosotros ni nuestros padres judíos llevamos, la verdad. Porque la Biblia dice que ¿quién cumplió la ley? Nadie pudo cumplirla. Ellos no la cumplieron, pero sí querían ponérsela a los hermanos. Otro versículo más. Toda la multitud cayó. Ahora, ¿quién va a hablar? Otros dos grandes, Bernabé y el queridísimo Pablo. En esa época, ¿quién era Pedro y Pablo? Era gente pobre. La gente rica eran los romanos, los césares. Pero estos hombres, sin embargo, el espíritu que había en ellos. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles a través de esa sábana y todo. Resumen del concilio. ¿En qué quedamos, pues? Por lo cual yo juzgo, está hablando Jacobo, que era el mero jefe ahí, que no se inquiete a los gentiles que se convierten que no se inquiete con qué, con judaísmo, sino nada más 3 cositas, ¿no? Y estas 3 cositas, ¿saben por qué son? Estaba conviviendo una iglesia que tenía judíos y gentiles. Entonces los hermanos judíos, al ver que los otros se comían la carne todavía con sangrita, sentían dolor. Solo les pedimos 3 cosas a los gentiles, por amor a los judíos, que en este caso son débiles en ese sentido. Mire, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso es muy obvio, la idolatría no va. De fornicación, es obvio también. De ahogado y de sangre, es el Nuevo Testamento. Es una recomendación. La gente que dice hay que apartarse de la sangre, dice es que la sangre, evitar la sangre es desde la época de Noé. Y luego en el Nuevo Testamento, en el Concilio de Jerusalén, dicen que no hay que comer sangre. No, es una recomendación por amor a los hermanos, por amor a los judíos, que se abstengan de ahogado y de sangre. Después de haber dicho todo esto, si usted, hermano y hermana, me dice, yo no como sangre, ¿qué tengo que decir? Mis respetos, hermano, que Dios la bendiga, no vamos a comer sangre. Pero no obligue a otros a no comer sangre, por favor. Ni sienta que usted es mejor por no comer sangre. Son bien pecadores, una sangrota que se comen. Yo, Señor, soy puro porque no como sangre. Esto es peligroso. Si usted no come sangre porque siente que ofende a Dios, bueno, no la coma y punto. No obligue a otros a no comer sangre, eso no se vale. Y el que sí come sangre, hermano, si invita a un hermano que no come sangre, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer verduras para no ofender al hermano por el cual Cristo murió. No se divida la iglesia, es todo por este tema. Y ya lo de los testigos de Jehová es otra cosa inmunda, eso. La aplicación que ellos hacen en cuanto a transfusiones sanguíneas es otra cosa, ya que son aberraciones. Bueno, termino con esto. Si una mujer tenía un parto y el nene que había nacido era hombre, tenía que guardarse 7 días que correspondían a los de su regla. Al 8º día tenía que ir a circuncidar al nenito porque era varón, y después de ahí tenía que guardarse de limpieza 33 días, en total 40 días. Si lo que había tenido era una nena, una niñita, tenía que guardarse como de regla 2 semanas, o sea 14 días, y después de eso 66 días más. ¿Cuántos días da? 80. Al terminar estos días, tanto de la niña o del niño, tenía que llevar un cordero de 1 año limpio al sacerdote para que él la expiara de culpa. O bien, si era pobre, 2 tórtolas, como lo hizo María en el templo con Jesús. Y entonces quedaban limpias. Porque eran más días de purificación en las niñas. Realmente no hay una explicación que dé la Biblia porque en relación a la niña era más tiempo. Hay unas hipótesis por ahí que dicen que eran 40 días de la niña y 40 días de la mamá. Otros dicen que era porque el rescate de un hombre era más caro que el de una niña. Simplemente son cosas que Dios dio al pueblo de Israel. Si usted ama mucho el judaísmo, si tiene un nene, tiene que empezar a guardar sus tortolitas o su cordero de 1 año. Si va a cumplir el judaísmo, cúmplalo bien, toda la ley, no nada más bailar como judío y celebrar una Pascua con velas y dejarse la barba. Y ya se sienten judíos. ¿Por qué quieren judaizarlos? No te vas a salvar por saber hebreo, te vas a salvar por la gracia de Cristo Jesús en tu vida, y que la sangre de Cristo limpia el pecado del mundo. Tiene poder. Ese Cordero Santo finalmente quitó la ira de Dios, se entregó en la cruz y no expió, quitó el pecado del mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, bendito eres, porque tu sangre bendita nos limpia a nosotros que somos pecadores. Nosotros que somos inmundos, usted nos hace santos. Usted dice que presentará una iglesia sin mancha y sin arruga. Es tu sangre la que nos limpia, Señor.
es la que nos hace puros, es la que nos justifica. Es tu sangre bendita que tiene poder para quitar el pecado del mundo. Tiene poder para presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, al que es 3 veces santo. Gracias, Señor, por el nuevo pacto en tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.